A un amigo de la casa, ¿no? César Agüero, especialista en ciberseguridad, ¿no? Sobre todas las cosas, sí, algo que nos ha llamado la atención y tiene que ver con esto que anunció Patricia Bullrich, ¿no? Y también una especie de espionaje virtual, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre esto y cuáles son los riesgos de que esto se aplique también, ¿no? ¿Cómo estás, César? Un gusto tenerte con nosotros. Muy buenos días para vos y toda la audiencia. La verdad que contento, ¿no?, de estar acá presente y debatir cuestiones que tienen principios o opiniones encontradas, ¿no? Y Sí. es lindo debatirlo en forma abierta y me encanta que en estos espacios se podamos hablar, Y ¿no? más desde lo desconocido, porque si uno, bueno, cree que sabe mucho de tecnología por tener un teléfono que tenga un WhatsApp, un Facebook, un Instagram, error. Hay que aprender más sobre todas las cosas, pero me llama la atención porque todas estas aplicaciones tienen algo que se llama privacidad. Y no todos nos tomamos el trabajo de leer eso, ni siquiera cuando la propia aplicación te da una actualización de privacidad, ¿no? Sí, tal cual lo estás expresando. O sea, cada una de las aplicaciones, fíjate que seguramente todos en algún momento, cuando utilizamos a diario el celular, Sí. recibimos un mensaje donde la aplicación se actualiza, por ejemplo, WhatsApp, Samsung mismo, la empresa que vende tantos celulares, constantemente va poniendo de actualizaciones Actualizaciones. que son partes de seguridad. Sí. Yo creo que la seguridad, y yo creo que este tema muchas veces lo hemos abordado, hablado, de la importancia de estar con la configuración de seguridad activa. Entonces, Sí. es importante que ahora más que todo conozcamos estos aspectos, que apliquemos estos aspectos. Y te voy a decir algo, porque muchas veces me paran y me preguntan: ¿César, hay que ser un experto para manejar seguridad o ciberseguridad? No, bajo ninguna circunstancia. Yo creo que lo importante es que nosotros sepamos, nos incluyamos, o sea, tomemos el protagonismo, porque en Sí. algunos casos también se planteaba de poder controlar a nuestros niños, ¿no? Y Sí. yo le decía, bueno, pero si vos querés controlar, te podés sentar con él, cuando esté interactuando en las redes o en algún espacio, y desde esa manera vas a poder saber qué es lo que hace, cuáles son sus gustos. Si vos ves en alguna situación que pueda ser extraña, le podés preguntar de qué se trata, cómo es, y de esa manera empatizás digitalmente con Sí. este chico, ¿no? En el caso nuestro, y volviendo a lo que me decías, Sí. nosotros tenemos que entrar porque tenemos los elementos, las herramientas, por ejemplo, entrar a Google y saber cómo activar la función de privacidad o mejorar mi privacidad, por ejemplo, en mi celular. Van a salir, Ania, una panacea de información. Y es algo que no te va a llevar más de 5 minutos saber. Sí. Tomás el celular, ves el video y lo tratás de programar. Nosotros, obviamente, de nuestra ONG Reseguro Online y RCO, que es nuestra consultora, siempre tenemos video o metodología o formas que en menos de 10-30 segundos te va a permitir, por ejemplo, como el doble factor autenticado en la red WhatsApp, te va a permitir evitar que te clonen una cuenta, ¿no? Bien, qué importante esto, ¿no? Porque bueno, esos 5 minutos que nos favorecerían, preferimos poner ignorar, ¿no? Y seguir la vida Así común y es. corriente y evitaríamos estas cosas. Digo, una unidad de inteligencia artificial para monitorear redes. ¿Qué beneficios y cuáles son las contras? Porque estarían también violando mi privacidad, más allá de que las redes sociales hoy lamentablemente exceden, ¿no?, estos límites. Excelente punto. Yo creo que, claro, obviamente tenemos que analizar y ver este contexto. ¿Por qué? Porque incluso las personas que hemos entrenado en distintos, y me hago cargo de esto, entrenando en Washington, por ejemplo, siempre se habló, y todavía se habla incluso en Estados Unidos y los países que están desarrollando tecnología, sobre lo que es el sesgo y la discriminación que tiene la inteligencia artificial. Tenemos que considerar, obviamente, de que tampoco, o sea, de su concepción, y para que podamos entender, la inteligencia no es algo que apareció ayer. Estamos hablando que la inteligencia hace más de 25 años que se la está trabajando, porque lo que se trata de hacer es, de alguna manera, imitar el comportamiento de las personas, pero todavía en esa etapa, en esa evolución de manejar lo emocional de las personas, no se ha logrado, es decir, de tener una inteligencia artificial humanizada, no se ha podido lograr eso, pero para eso también existen otras opciones Sí. que las personas pueden asumir y no quedar tan expuestas. Por ejemplo, vos hablabas de las configuraciones de seguridad, te voy a dar un ejemplo. En las redes sociales nuestras vos puedes, por ejemplo, configurar que nadie pueda ver tus amigos,
o que nadie pueda ver quién te sigue, o que tus publicaciones sean privadas, o simplemente de tus amigos. Entonces, de alguna manera, estás reduciendo el espacio, ¿no es cierto?, de tu privacidad. Yo creo que hoy en día las cuestiones que hacen a la tecnología son bastante claras y la tenemos que hablar como son. En la tecnología existen los ceros y los unos, hablamos de números binarios para programar. No existe el ni, o sea, o estás relacionado con la tecnología o no estás vinculado, digamos. ¿Por qué hay tanta resistencia hoy a los avances de la inteligencia artificial? Yo creo que no es tanto la resistencia, está muy bien pautado desde distintas miradas. Hay personas que en realidad, como vos lo dices, están un poco al cuidado, en atención a lo que se pueda dar en la tecnología, pero yo creo que más que todo hay que informarnos. Tenemos que saber para qué sirve. La inteligencia artificial es algo excepcional. Yo tengo la posibilidad de verla, de trabajarla, es más, la estoy capacitando en distintas provincias y realmente es algo apasionante todo lo que te permite hacer. O sea, si vos utilizas esta tecnología en el desarrollo, en tratar de mejorar como profesional en tu campo, por ejemplo, te puedo asegurar que va a tener un impacto importante en tu forma de trabajar y de hacer las cosas. Y si lo trasladamos al otro lado, al uso y al abuso de la inteligencia artificial. Bueno, ahí es otra cuestión, y ahí es algo nuevo también. ¿Por qué? Porque desde hace tiempo yo he pautado la creación, por ejemplo, está la División de Delitos Telemáticos de la Policía de Tucumán, que tuve la suerte de ser uno que contribuyó para su creación. Es importante tener el control de la seguridad. ¿Por qué? Porque si sabemos, y no es algo que vamos a tratar de descubrir algo nuevo, pero fíjate la panacea de estafas que existe, por ejemplo, en nuestros adultos mayores, fíjate la cantidad de hechos vinculados al robo de información que sucedió. Es más, hay activos del Estado que fueron afectados por haberse divulgado información sensible. Te hablo, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial hace un par de meses atrás, cuando se filtró información de todos los carnets de los argentinos. Hablamos también de información del Registro Nacional de Personas. O sea, existe un sinnúmero de acciones, como vos lo estás pautando, de que pueden trasladarse al otro ámbito, o sea, del anonimato, y que nos puedan sacar esa información. Por eso yo creo que es importante que se creen instituciones o estamentos que controlen dentro, obviamente, siempre del marco legal, ¿no? ¿Por qué no se educa sobre esto? ¿Por qué no es parte de una materia en el colegio, por ejemplo? Me encanta lo que estás diciendo, Aña. Yo coincido contigo. Nosotros tenemos una cuestión que le he hablado en reiteradas oportunidades. Es más, muchas personas descalifican las opiniones de algunos expertos, pero en realidad no tenemos una cultura de ciberseguridad, de seguridad, y esa es la problemática que tenemos. Fíjate que cuando éramos niños recién leí acá hace unos minutos una hermosa biblioteca que tiene acá el estudio, y veía a Stephen King, que decía que los recuerdos, las enseñanzas de las infancias son las enseñanzas más fuertes. Mirá qué importante eso, justo lo acabo de leer y verlo, y hace referencia a lo que me estás preguntando. Yo creo que es importante que nosotros desde niños, así como los papás nos decían, tené cuidado cuando cruces la calle, fíjate si no viene un auto, cuando suba el colectivo, que frene el colectivo. O sea, una serie de cuestiones que nos han marcado desde la infancia. Por eso es importante que desde cuando comenzamos, de alguna manera, a aprender o nos enseñan, tenerlo ya esto como una materia, de cuidar nuestros dispositivos. Hoy en día, y en eso no comparto en algunas cuestiones, en que se le dé una tecnología a un menor, pero enseñarle cuáles son sus... Y es importante esto desde los niños, porque hoy hablamos de hasta niños de 4 o 5 años manejando un celular como si nada, ¿no? Pero digo, qué importante esto que planteabas, porque ha pasado, y en cuanto a estafas que haces referencia, hay aplicaciones de compra masiva, como Mercado Libre, por ejemplo, en donde se han realizado estafas, se han hecho transferencias que no eran reales, ¿no? Entonces digo, si uno supiera, estuviera advertido de que estas cosas pueden suceder, que hay formas y formas de cometer delitos en materia de seguridad, digo, si a un adulto que más o menos entiende la realidad le cuesta, sería interesante que eduquemos a los más pequeños, ¿no? Sobre todo. Excelente, exactamente. Y cuando hablé de referencia al tema de los niños, de corta edad lo tienen, nosotros en el ámbito de ciberseguridad
lo que de alguna manera colaboramos y luchamos para que nuestra juventud, nuestros niños estén y manejen en forma controlada estos dispositivos, los denominamos un chupete digital, porque muchas veces las personas, quizás con la intención de verlo a su hijo en un determinado lugar, o que esté y lo estén observando que está tocando esa tecnología o interactuando, no nos damos cuenta que de alguna manera ese chupete digital puede tener consecuencias, porque no olvidemos que ese dispositivo sale al exterior a través de la red Wi-Fi, o sea que cualquiera puede llegar o tocar a tu niño. Entonces, en ese aspecto, desde ese lugar, yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado. Y con respecto a lo que es la educación de los grandes, similar, o sea, tener la posibilidad de activar distintos tipos de opciones, la cual vos te sientas segura, si no te tenés que informar, ¿no? Existe una panacea grande de casos y estafas que sucedieron no tan solo a nivel local, sino también a nivel internacional y nacional, pero por eso es importante que tanto los organismos encargados de hacer cumplir la ley y el orden, tienen que estar entrenados y preparados. ¿Y a qué me refiero esto? Porque si hacemos alusión a lo que me decías, César, existen muchos casos en Mercado Libre en el cual, por ejemplo, se ha logrado tener estafas. Yo en eso tengo que, y te comento algo, yo sé que Mercado Libre, por ejemplo, tiene un sistema muy amplio en la área de seguridad. Constantemente están trabajando, sin embargo existen personas que vulneran algunos puntos y desde ese punto de vista pueden tratar de vulnerarlo. Pero fíjate qué hace Mercado Libre. Por ejemplo, si a vos no te gusta un producto o si pasó una situación, ellos se hacen cargo. Yo quisiera ver una empresa que haga comercio electrónico que te devuelva el dinero. Quiero ver, o sea, existe una cuestión, un montón de acciones también que tiene la empresa a la hora de llevar a cabo este tipo de comercio electrónico, el cual también te da garantía. No quiero decir con esto que es perfecto, porque siempre va a haber algo, obviamente, que mejorar, no existe lo perfecto, más en ciberseguridad. El que en algún momento te hable que la ciberseguridad es 100% segura está desconociendo muchas cuestiones, no sus sapiencias, sino en cuestiones, porque no existe el 100% seguro, existe siempre lo que se manifiesta, dice que hay una brecha, un hueco por el cual se puede filtrar, ¿no? Bien. Seguramente ya estoy corta de tiempo, ya nos están haciendo seña, pero para una próxima me gustaría saber hasta dónde llega la privacidad del ser humano cuando tenemos un dispositivo cerca, y tiene que ver, porque muchos lo asocian con el algoritmo y con todas las cuestiones, pero yo estoy hablando con vos de esto y me va a empezar a salir en el celular cuestiones de ciberseguridad o alternativas. Entonces digo, ¿hasta dónde llega la privacidad de una persona? Te la hago la respuesta bien cortita y la dejamos para seguir hablando, pero la seguridad, la privacidad depende de vos, porque nosotros todos los días escribimos nuestra historia, nosotros la escribimos. Yo publico, vos publicas, todos publicamos lo que hacemos a diario. Entonces nosotros somos los responsables de publicar eso en todas las redes sociales. Ahora, siempre tenemos que, obviamente, saber y entender lo que es público y lo que es privado, y en base a eso poder diferenciar, ¿no? Pero creo que nosotros somos los responsables. Gracias, César, por esta visita. Un honor estar acá como siempre. Muchísimas gracias. Ahí estaba César Agüero. La verdad que uno empieza a hablar y un tema te lleva a otro y así